vamos a empezar en el capítulo 5, versículo 33, y vamos a continuar, vamos a estar leyendo por partes hasta al capítulo 6, versículo 19. Y el título del mensaje el día de hoy le he titulado El vino nuevo del Mesías. El vino nuevo del Mesías. Pero antes de leer, lo que quiero hacer es un pequeño repaso. Interrumpimos la serie de Lucas por 2 semanas, Semana Santa y luego la semana de vacaciones en que estuvo aquí Andrés predicando. ¿Se gozaron de ver a un joven predicar? No, yo me estaba gozando porque yo era papá y Kena también. Estábamos aquí bien gozosos de ver a nuestro hijo y de estar con nosotros como familia, porque también que mis hijas estuvieran aquí gozándose con su hermano me llenó de gozo. Pero interrumpimos y yo quiero volver a conectar como dónde venimos, qué está pasando, porque el Evangelio fue escrito para leerse corrido, ¿no? Para entenderlo como un libro. Entonces tiene un principio y tiene un final, y está el Evangelio, el evangelista por medio de la inspiración del Espíritu Santo trayendo y tiene una intención particular el apóstol Lucas en escribirlo. Entonces quiero hacer un repasito y recordarles, ¿verdad?, qué es lo que hemos visto y dónde vamos. Primero que nada, vimos ya desde un principio que Cristo fue anunciado desde antes de su nacimiento como el Salvador del mundo y el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Se le anunció al padre de Juan el Bautista, a la jovencita nazarena que sería su madre, a la pariente de María, la Elizabeth, que era la madre de Juan, y su esposo Zacarías. Ambos profetizan acerca de este niño que iba a nacer y que vendría a traer redención para el pueblo de Dios como un poderoso Salvador. Él venía a dar luz a los que habitaban en tinieblas. Pues esa luz nació, pero nació como un bebé humano insignificante, en condiciones muy precarias, sin llamar la atención de nadie, excepto del cielo que dio testimonio de la gloria que estaba sobre él a unos pastores. Luego, Jesús, después de los 8 días, fue presentado en el templo para su circuncisión. Y a los 40 días fue presentado en el templo como el primogénito de José. Y ahí mismo Simeón el anciano y Ana la profetisa dieron testimonio de la identidad de ese bebé como esa luz y esa gloria anunciada. Jesús crece y se fortalece en madurez como un niño que tuvo que ir aprendiendo todas estas cosas y tuvo que ir creciendo y tuvo que fortaleciéndose. Y iba recibiendo cada vez más de la gracia de Dios, demostrando que aunque era hijo de Dios y el Mesías esperado, tuvo que crecer como cada uno de nosotros. Y ahí eso demostró cuando se presenta para ser bautizado por Juan, como lo tuvimos que hacer nosotros también, y celebramos aquí bautismos hace unas semanas, ¿verdad? Y ahí es llenado por el Espíritu Santo y el Dios, su Padre, lo afirma en su identidad como su Hijo amado. He ahí mi Hijo amado, dijo la voz del cielo. Habiendo escuchado eso y recibido el Espíritu Santo, Jesús es acarreado por el Espíritu Santo al desierto para que empezara su ministerio en un ayuno extremo de 40 días, donde es tentado por el diablo y tentado para que abandone el camino que le ha marcado el Padre, que ceda a la tentación y busque un corto circuito por ahí para él poder obtener lo que quería, pero bajo términos más fáciles que le ofrece el diablo. Sale victorioso de ese terrible tiempo de tentación en el desierto afuera de la ciudad de Jerusalén y regresa a Nazaret, su pueblo. Todo esto Jesús anda solo. Regresa a Nazaret, va a la sinagoga el sábado
Y anuncia ahí por medio de un texto en el libro de Isaías su identidad y misión. No inicia su ministerio ahí, ahí empieza su proclamación de decir quién es Él. No solamente no es bien recibido, sino más bien es echado de la sinagoga y llevado hasta un barranco donde lo querían aventar para matarlo. Continúa su misión en un pueblo cercano. Ken y yo tuvimos el privilegio de visitar el mismo día Nazaret y luego manejar alrededor del lago del mar de Galilea, alrededor hasta Capernaum, que está en la pura punta al norte del lago. Ahí Jesús va a Capernaum, en donde ahí reciben su enseñanza y reciben sus obras de poder. Un demonio ahí en Capernaum, estaba en una persona, testifica sobre su identidad. Tú eres el Hijo. ¿Qué vienes a hacer con nosotros aquí, verdad? Y con la autoridad del Hijo de Dios es echado fuera. Es curioso que los demonios, ¿verdad?, estaban testificando quién era Jesús. También sana la suegra de Simón y muchos otros enfermos ahí, en muchos otros lugares de la región son sanados. Y luego Jesús empieza a llamar discípulos, empieza a acumular seguidores. Cada vez que manifiesta su poder como Hijo de Dios, ¿verdad? Cada vez que hace una obra de poder como mostrar su autoridad sobre la creación al llenarse las redes de los pescadores de peces, se junta más gente a su alrededor y empieza el Señor a hacer cosas que sacan de onda literalmente a las personas. Empieza a convivir con pecadores, empieza a tocar pecadores, a tocar leprosos, que eran así, imagínense ustedes, lo más despreciado de nuestra sociedad, lo que todo el mundo no quería ni acercarse ni ver. La gente que vivía en las afueras, bueno, los leprosos oyeron de Jesús y se acercaron a los pueblos y fueron hasta donde estaba Él. Y se atreve Jesús hasta perdonar pecados como quien tiene la misma autoridad de Dios para hacer eso. Jesús toca a los pecadores y no teme ser contaminado. Toca a los leprosos y no teme ser contaminado por ellos. Jesús entonces empieza su ministerio sabiendo que es el Hijo de Dios, manifestándose como tal, como el Hijo amado, que ha sido enviado como el Mesías a salvar a los pecadores. Hasta ahí vamos. Entonces vamos a leer, y voy a leer desde el versículo 30. Desde el versículo 30, y no sé ahí si les puse eso a los de la pantallas, pero si pueden leer, atrasarse un poquito desde el 30, 32 y luego seguir con el 33. Vamos a leer hasta el 39. Ahí en sus Biblias, 5:30. O 20, desde el 29 dice, y Leví, o sea Mateo, le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas, los escribas eran como los secretarios, ¿ok? Los fariseos decían, a ver, escríbeme esa onda, aquí se me acaba de ocurrir una frase bien padre, escríbela. Todos los escribas eran los que llevaban, leían, traían los libros, escribían y leían para los fariseos. Dice, los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones.
Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Y también les dijo una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Los fariseos estaban asustados y molestos, asombrados por lo que estaban viendo de parte de Jesús. ¿Quién era este que se dice el Mesías, que se identifica como el ungido de Dios? Y no solamente se atreve a decir que Él es el ungido, sino lo que sale y anda perdonando pecados a la gente. Y diciendo que es más fácil que le diga que tus pecados son perdonados o que le diga que se levante el paralítico y camine. Pues para que sepan que tengo autoridad y poder para perdonar pecados, te digo a ti: levántate y ve, toma tu camilla y vete, ¿verdad? Y se levantó el paralítico y salió. Ahora lo vemos conviviendo con gente conocida públicamente como pecadores. O sea, se fue, y no quiero mencionar ningún barrio aquí de la ciudad, porque a lo mejor algunos viven aquí en ese barrio y van a decir: oye, ¿por qué dices que ese barrio es el más terrible, ¿verdad? Pero imagínense que se fue al barrio donde vivían ahí los más corruptos. Y ellos invitaron a sus amigos y está ahí comiendo Jesús con ellos. Se molestan y Jesús les dice: he venido a llamar a los pecadores. Jesús tiene muy claro cuál es su misión. Venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y aquí el arrepentimiento Jesús lo estaba poniendo como la medicina que el médico le ofrece al enfermo. Yo vengo a decirte lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? A veces entendemos el arrepentimiento como ponernos de rodillas y darnos golpes de pecho. Ese no es el arrepentimiento, ese es el lamento o la pena por lo que tú has hecho. El arrepentimiento, si es la medicina para los pecadores, ¿qué es? El arrepentimiento para Jesús es que creyeran en Él, que vinieran a Él, que lo recibieran como lo que verdaderamente era, que se rindieran a Él y lo siguieran buscándolo a Él, que lo tuvieran y lo retuvieran y lo buscaran y lo procuraran, todo lo que Él venía a traer a sus vidas. Ese es el arrepentimiento. Y nosotros a veces nos vamos como los fariseos. He escuchado yo personas que dicen: no, yo me voy a ir de la iglesia. ¿Por qué? No, pues porque yo me di cuenta que ahí hay puros hipócritas. Son igual de pecadores que los que están afuera. Es más, hasta más. Digo, pues, ¿quién te dijo a ti que la iglesia, que Cristo vino a llamar a los santos? Vino a llamar a los hipócritas y a los pecadores y a los malvados y a los mentirosos y a los orgullosos y a los adúlteros y a los ladrones y a los egoístas y etcétera, etcétera, etcétera. Y esta iglesia aquí es la reunión de todos esos. Cristo vino a llamar a los pecadores para dárseles
vino a ellos. El español, a veces en las palabras nos quedamos cortos, pero esta frase, si la pudiera yo dar el significado que le quiero dar, yo diría: Jesús vino por los pecadores. El problema con el español es que suena como que vino para los pecadores. Vino para hacer algo por ellos. No, vino por nosotros. Así como cuando dices: no, yo voy por ti. Paso por ti. Yo te recojo, yo te llevo. Cristo vino por nosotros para tomarnos a los pecadores y llevarnos a Él. Y lo que vamos a ver el día de hoy en estas secciones de Lucas, van a enfatizar más esto, cómo nosotros y los fariseos y a lo mejor sus mismos discípulos, la gente, las multitudes, buscaban a Jesús y estaban batallando a entender el enigma que era Jesús. Pero Jesús lo tenía muy claro. Jesús sabía que Él venía a traer algo y venía a hacer una obra bien clara. Jesús, al responderles, porque no solamente le dijeron: oye, ¿y por qué tus discípulos no solamente andan ahí comiendo? Yo me imagino que porque los pecadores saben hacer party, o sea, si ellos saben una buena fiesta. ¿Quieres ir a una buena fiesta? No vayas con el cuate más santo ahí, ¿verdad? No vaya a ser que hasta anda con la onda esa de la comida orgánica. Ve a la casa de un pecador y tú sabes que ahí va a haber lo bueno, ¿ok? Entonces los fariseos los veían ahí de metiches, ¿verdad? Porque se estaban asomando a la casa de Leví. Es más, a ellos también andaban allá adentro, capaz de que ellos también andaban ahí echándose sus tacos de gordito. Los fariseos les dicen: ¿por qué comen y beben y no ayunan como los discípulos de Juan? Conste que no dijeron que no ayunan como nosotros. Yo sospecho que porque ellos también tenían el tacote en la mano cuando le estaban diciendo a Jesús eso. Y yo creo que los discípulos de Juan eran así bien austeros, ¿verdad? Y dijeron: ¿por qué no ayunan como los discípulos de Juan? Y Jesús, de nuevo, revelándose quién era Él, les dice: ¿y por qué van a ayunar ahorita si el novio está con ellos? Si el regalo está con ellos. ¿Por qué van a ayunar si ellos deberían estar celebrando? Son tiempos de celebración porque me tienen a mí. Y de nuevo, la revelación de Jesús estaba apuntando hacia Él, no de alguna manera para exaltarse y decir: miren quién soy yo, es más, péscale ahí, verás lo que vas a sacar. Yo puedo perdonar pecados, ¿y qué? No, está diciendo: yo soy la medicina, yo soy la buena noticia, yo soy el regalo, yo soy el novio. Ahorita deben estar celebrando porque va a haber un momento en que el novio se les va a quitar. Y durante esa noche, probablemente todo ese fin de semana, desde que arrestaron a Jesús el jueves en la noche en el huerto, hasta que resucitó el domingo, probablemente los discípulos no probaron nada y no iban a celebrar. Jesús les dice: miren, les voy a decir algo. Les dice una parábola, dice aquí, ¿verdad? En forma de una alegoría. Dice: imagínate que tú tienes un vestido nuevo y tienes un vestido viejo. ¿A quién se le ocurre agarrar unas tijeras, agarrar el vestido nuevo y cortarle un pedazo, y luego con ese pedazo ir al vestido viejo y cosérselo para reparar el viejo? No tiene sentido, ¿verdad? Dice Lucas: pues no, dice,
porque echaste a perder el vestido nuevo y el parche, pues no va con el viejo. Les está diciendo a los judíos que Él no vino a ponerle un parche a su culto, a su religión, al viejo pacto que estaba a punto de desaparecer, porque Él venía a traer algo nuevo. Jesús viene a traer algo nuevo y algo mejor, y quiere que veamos que Él viene a traer lo mejor, y lo mejor es Él. Él es el vestido nuevo. Y ellos querían que Jesús de alguna manera se ajustara al viejo pacto, a lo que Dios había hecho con ellos por siglos, pero que esto apuntaba a esto nuevo, y lo nuevo eran buenas noticias. Pero ellos no querían las buenas noticias, ellos querían que Jesús de alguna manera se acomodara a su sistema como un parche que venía a reparar lo que le faltaba al pueblo judío. Y bien, esto es tan importante porque nosotros a veces queremos ver a Cristo como un parche en nuestra vida, que viene a traernos lo que nos falta. Ya tengo todo. ¿Qué me falta? Siento un vacío. Pues me falta Cristo, ¿verdad? Para completar mi vida, para que me supla lo que me falta. ¿Qué me falta? Pues me falta una novia. Voy a ir a la iglesia y le voy a pedir a Jesús que me traiga una novia, y entonces voy a ser feliz. O me falta dinero, o me falta trabajo, o me faltan hijos, o me falta, qué sé yo, gozo. Me falta comunidad, me faltan amistades. La medicina es Cristo. Cristo no vino para que le quieras cortar un pedacito y te lo pegues a tu vida. Él vino para que esas garras viejas que tú traes las deseches en arrepentimiento, las quites, el viejo hombre, lo tires y te revistas de Cristo. La vida nueva que Él vino a traer, que lo ejemplifica también en una segunda alegoría. Dice, nadie echa vino nuevo en un odre viejo. Los odres son los cueros. Cuando mataban a un animal, le cortaban la cabecita, ¿verdad? Lo hacen ahora mucho con los conejos, ¿verdad? Y con las pieles finas. Le cortan la cabeza, le cortan la colita, ¿verdad? Por ahí. Y luego lo agarran, y así como volteas un calcetín. Si has volteado un calcetín cuando está al revés, ¿verdad? Lo agarras así. Imagínate que así hacían con los animalitos, ¿verdad? Los agarraban y los pelaban, pero en tubo. Y luego le amarraban el cuello y le amarraban la colita y les servía como de vasija, ¿verdad? Como ahora te sirven las sodas en el Parque Borunda. En una bolsita de plástico le echan la soda y luego le ponen un popote y te lo amarran con una liga y te lo dan así, ¿verdad? Bueno, esos eran los odres, pero eran de cuero. Dice él, si tú echas un vino nuevo y llenas un odre ya viejo, ya intemperizado, ya como dicen ahora aquí los de Ciudad Juárez, ya craqueado. Luego lo me entendieron, ¿verdad? Porque ya intemperizado y no supieron ni siquiera lo que estaba diciendo. Le echas vino nuevo. ¿Qué es lo que hace el vino cuando está nuevo? Está fermentándose. Echa espumita, ¿ok? Entonces echa gases y eso lo va a tronar y se va a perder el vino. Tienes que echar vino nuevo en un odre nuevito que está tiernito, que todavía está resistente, que no se puede romper. Lo que está diciendo Jesús, Él es el vino nuevo. Él está trayendo algo nuevo, una vida nueva. Algo completamente diferente
que no es una reparación, es una nueva justicia, una nueva vida, una nueva manifestación de gracia, un nuevo don para su pueblo. Abrir un camino nuevo a Dios, una esperanza nueva. Jesús viene a traer lo nuevo que la gente debería estar esperando. Y se topa con judíos religiosos que no querían lo nuevo. ¿Por qué creen que les dice esa frasecita al final? Dice, nadie después de haber beber un vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Entonces, si tú has estado tomando un buen vino y alguien te ofrece, oye, mira, prueba este otro, este está nuevo. Decir, no, pues ¿para qué? Pues yo tengo aquí el viejito, el añejo, ya está bueno, ya lo pruebo. Es más, no estás diciendo más vale malo conocido por bueno por conocer. Están diciendo, yo tengo bueno conocido, ¿para qué quiero uno mejor? Está hablando de la religión, del pacto antiguo, de lo que los judíos hacían, de sacrificar animales, de hacer sus fiestas, de caminar en esa ley rigurosa de dietas y de lavamientos y de todo ese tipo de cosas, los cuales hacían los fariseos. Eran los más religiosos de todos. Y el Señor dice, no, yo vengo a traer algo nuevo, una nueva vida para aquellos que me buscan, a introducir un nuevo reino. Inclusive en el libro de Efesios, en el segundo capítulo, en la segunda parte del capítulo, el apóstol Pablo se refiere a esto y dice, Cristo viene a inaugurar una nueva humanidad. Viene a hacer a los hombres y a las mujeres nuevos, a transformarlos. La obra del Evangelio es transformativo, no es parchamiento, es transformativo, es renovador. ¿Okay? Entonces, Jesús no está diciendo que el judaísmo y la ley de Moisés sea mala. Inclusive lo está comparando a un vino añejo. Lo que está diciendo Jesús, que aunque eso era bueno, lo que Él viene a traer es mejor. Y prueba está, ¿verdad?, que el primer milagro que hizo, según Juan, delante de sus discípulos en Caná de Galilea, fue transformar agua en vino. Y si lo empatamos aquí con esto y nos acordamos, cuando el maestrasala prueba el vino, dice, no, ¿por qué está sacando este vino bueno ahorita? Dice, ya nos tomamos el otro y este es el mejor y lo dejaste para el final. Ese es el vino que viene a traer Jesús. Una vida nueva. Él es mucho mejor que todo lo anterior. Déjenme decir esto porque algunos de ustedes pueden haberse enterado que hay muchas iglesias cristianas ahora que están queriendo volver al judaísmo. Y están celebrando el sábado. Y están celebrando rituales. Y están identificándose más con Israel que con Jesús. Están prefiriendo el vino viejo que el nuevo. Jesús es mucho mejor que todo lo anterior. La venida de Cristo Jesús como Rey Salvador es lo mejor que Dios ha dado al mundo. Es el mayor regalo, la mayor bendición. Es el más delicioso vino. Y se les voy a decir una cosa, no hay nada mejor que Cristo. No hay nada que lo pueda superar. No hay nadie que pueda decir yo tengo una mejor revelación. Jesús es la medicina que transforma las vidas en algo nuevo y glorioso. Ahora, los fariseos siguieron. Jesús les dice esto, el vino nuevo, y dijeron, a este cuate lo tenemos que agarrar, esto no nos checa, esto es enigmático, esto
esto está complicado, ¿verdad? Jesús aquí no nos checa. Vamos a leer ahí el capítulo 6 y vamos a leer hasta el versículo 11 lo que pasa después. Y aconteció que un día de reposo, obviamente pasaron aquí algunos días, semanas, no sé. Era un día de reposo, Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos, que eran pues ya mucha gente que andaba con él, arrancaban y comían espigas restregándolas entre las manos. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndoles Jesús dijo: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Entonces Jesús les dijo: yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. O sea, Jesús viene a traer algo nuevo, algo mejor. Y eso nuevo y eso mejor que viene a traer Jesús también es algo mayor. Nuevo, mejor y mayor. Y vemos que aquí Lucas está uniendo estos incidentes, inspirado por el Espíritu Santo, como él lo había investigado de todas sus notas que había tomado. Lo pone ahora en orden y pone estos incidentes aquí pegados. La pregunta es: ¿por qué? ¿Qué quiere el Señor que nos demos cuenta en estos pasajes? Jesús se está revelando. Jesús está diciéndonos quién es Él. Él está revelando quién es Él y vemos entonces que no viene a traer un parche, viene a traer algo mayor. Jesús no solo se iguala a Dios perdonando los pecados de los hombres, algo que solo Dios puede hacer, sino que también se atribuye autoridad sobre la misma ley que Dios había establecido. Dense cuenta, el día de reposo es el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento. Okay, de los 10 mandamientos, este es el cuarto. Y para los fariseos, ¿verdad? Era sagrado el día de reposo. Y Jesús les declara aquí algo increíble: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque ellos le reclaman que los discípulos extendían la mano, arrancaban espigas secas de trigo. Y si tú sabes, ¿verdad?, cómo son las espigas, ya tienen piquitos y te pican, ¿verdad? Pero te los pones, te agarras una espiga en la mano y la haces así y se le cae toda la pajita y te quedan los granitos. No son como los piñones que tienes que agarrar una piedra y pegarles, ¿verdad? Sino es pajita muy ligerita y te queda el granito así pelón. Le soplas y te comen los granitos. Venían comiendo y mucha gente empezó a hacer eso, ¿verdad? Y le reclaman: eso no está permitido. No que comieran, lo que no estaba permitido,
que hicieran trabajo de estirar la mano, quebrar una espiga, arrancarla, ponértela en la mano y hacerle así. Pues eran tan rigurosos que decían, no, tienen hambre, se van a tener que aguantar. Porque preparaban la comida desde un día antes para no tener que preparar comida el sábado. Yo me imagino que se la comían fría, yo no sé, ¿verdad? Cristo está diciéndoles a ellos, por medio de recordarles un incidente en la vida de David, en donde un sacerdote, en 1 Samuel capítulo 21, un sacerdote le da a David, que David llega con él y le pide algo de comer, y él dice, no tenemos nada más que los panes consagrados que estamos a punto de cambiar, que acabamos de poner panes nuevos que están en el altar delante del Señor, siempre había pan. Dice pero estos por la ley son para los sacerdotes, pero el sacerdote se los da a él, a David, para que coma. ¿Por qué? Pues porque era el ungido de Dios. Y Jesús sabe, dice que ni siquiera han leído ustedes esto. Él sabía que sí lo habían leído porque era un incidente conocido. En donde el Señor aquí, por medio del sacerdote, hace algo. David nunca fue penalizado por haber hecho eso. Otros reyes, ¿verdad? Se habían atrevido a querer invadir el culto, a hacer cosas, a quemar incienso, a hacer cosas así que no estaba permitido que hicieran más que los sacerdotes. Y Jesús, refiere a David, decir, ahí estás. David lo hizo. Ustedes veneran a David, el rey David, están esperando al Mesías, que es descendiente del rey David, y el rey David lo hizo. Y ustedes nunca han señalado eso como algo malo. Está diciendo, son hipócritas. Pero luego les declara esto: Jesús es el Señor del día de reposo. Y no les está diciendo, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy más grande que el día de reposo, que la ley que mi Padre estableció. No, le está diciendo, ustedes primero que nada no entienden lo que es el día de reposo. El día de reposo, el Señor lo estableció para que su pueblo consagrara un día para que pudieran disfrutar descansando y ellos estuvieran dedicados a disfrutar del Señor y de la bendición que el Señor les había dado. Era un día era un regalo de Dios para ellos. Y ellos lo habían hecho una ley y una carga para la gente. No puedes hacer eso, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Pero no les enfatizaban para qué era el día de reposo. Era consagrado, era de Dios. Este día, el día de reposo, es para que ustedes me disfruten a mí y yo los disfrute a ustedes. Cuando ayer visitamos a mis nietos y fuimos y les compramos una cajita de nieve. Y estábamos Ken y yo viéndolos comerse la nieve. Y en mi corazón había un gozo de ver que mis nietos se comían esa nieve como pues, algo delicioso para ellos. Les encanta la nieve. ¿A quién no le encanta la nieve? Imagínate al Señor viendo a su pueblo, o sea, gozándose con Él y disfrutando un día a la semana de los beneficios de haber trabajado 6. Si tú los domingos, ¿verdad?, no disfrutas del Señor y sales de aquí agradecido con el Señor y agradecido que tienes un día en donde tú puedes disfrutar de tu familia. Tú puedes subir en un carro que Dios te ha concedido y vas y das un paseo. Puedes ir a comprar algo a comer o salir a comer a un restaurante y disfrutas de lo que Dios te ha dado. Y es una oportunidad que tú glorifiques a Dios, decirle al Señor, gracias. 6 días trabajé cansado, pero este día tú dijiste que este día yo debía de descansar y disfrutar. Y disfrutarte a ti y disfrutar de lo que tú me has dado.
Y Él disfruta que tú disfrutes de lo que Él te da. Como yo disfruto de ver a mi nieta saborearse y abrir la boquita, porque luego hasta eso, ¿verdad? Quería que yo se la diera, ¿verdad? Ya yo le digo, ¿que yo soy tu esclavo o qué? Me dice, sí. Está bien. Yo quiero que vean ustedes esto. ¿Qué tiene que ver esto con el novio? ¿Qué tiene que ver esto con el novio? Misma cosa, ¿verdad? ¿Por qué comen? ¿Por qué se esfuerzan? Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no han de comer si tienen al novio? Miren, hermanos, la ceguera espiritual de los fariseos era tal que no se daban cuenta que Dios, que les había dado esa ley para que lo disfrutaran, estaba con ellos. Y en lugar de disfrutarlo, andaban buscando cómo ponerle un tropiezo. Dios está con nosotros. Yo te quiero preguntar si tú disfrutas a Jesús, si tú celebras a Jesús, si cuando cantamos de las glorias de Jesús, tú lo estás disfrutando a Él, porque lo tienes. Él es el regalo, Él es el novio. Es una celebración lo que debemos de vivir. Nosotros debemos estar celebrando en nuestra vida. El gozo debe estar en el creyente aunque esté pasando por tribulación, porque tenemos a Jesús en nuestra vida. Y esto es muy importante por lo que vamos a ver después. Porque nos perdemos lo precioso de Jesús si lo vemos a Él solamente como un parche para nuestra vida. Ahora, cuando Él está diciendo que Él tiene autoridad sobre el día de reposo, quiere decir cómo funciona la Suprema Corte. ¿Cómo funciona la Suprema Corte? Hay una ley, ¿verdad? Entonces, el juez viene e impone esa ley. Oye, pues es que este comerciante violó esta ley de los impuestos. Aquí está la ley y él la violó. Culpable, póngale una multa de $1,000,000. Y el comerciante dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo no entiendo esa ley así. Yo entiendo que la ley me da libertad de hacer lo que yo hice. Entonces él apela a un tribunal superior. El tribunal superior dice, tiene razón el juez, tú estás mal. Y dice el comerciante, no, yo apelo, yo no estoy de acuerdo, yo no entiendo la ley así. Y apela a la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene la autoridad de definir lo que esa ley quiere decir. Y si se aplica como se le aplicaron a esa persona o si no. Es la máxima autoridad con respecto de la legislación que gobierna un país. Jesús dice, yo tengo autoridad sobre la ley del día de reposo. Yo soy el que decido si se aplica en comer triguitos así o si no se aplica. Yo soy el que voy a decidir. No se los dijo así, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Él es el que va a estar sentado en el Tribunal Supremo diciendo si eres culpable o no eres culpable. Está diciendo algo similar. Yo soy el que decido si esta persona está perdonada o no. Si esta persona es justa ante mis ojos o no. Yo. Jesús es el supremo juez. Jesús es la suprema autoridad. Así que si Jesús dice que tú eres justo ante sus ojos,
y que tú eres su hijo ante sus ojos, y que Él te acepta y eres agradable ante sus ojos, Él es la autoridad para decírtelo. No la religión, no ninguno de nosotros, no yo ni los pastores, nadie. Lo que importa es lo que diga Jesús. Así que por eso es que todo juicio nuestro de las personas está mal. Porque al final Jesús es el que juzgará, Él es el que tiene la autoridad. Por eso dice, ¿es lícito hacer bien o hacer el mal en el día de reposo? ¿Es lícito salvar una vida en el día de reposo? Contesten ustedes. Pues yo sí sé, dice Jesús. Entonces, esto es lo absurdo. Lo absurdo de cómo nosotros juzgamos, de cómo nosotros ponemos señalamientos, de cómo nosotros queremos definir lo que solamente Él puede definir. Y nosotros podemos ser igualitos que esos fariseos. Él mira a todos, ¿verdad? Que lo estaban viendo a ver si sanaba. El pobre hombre que traía la mano así cogida. Yo no sé qué es una mano seca, pero no quisiera tener la mano seca, ¿verdad? Y entonces Él le dice, extiende la mano. Gloria a Dios por todos estos hombres que fueron sanados, hombres y mujeres en la Biblia, porque el Señor les decía, párate, se paraban, creían, me paro, pues no, digo, estoy paralítico, ¿no? ¿Quieres que me pare? Párate, está bueno, estoy que me pare, yo me paro, tengo la mano seca, ¿quieres que la extienda? Bueno, pues la extiendo, ¿verdad? Pues la tengo seca, y la extiende. Dice John Piper, tienes que actuar el milagro. Tienes que responderle a Jesús en lo que Él te diga. Y su mano quedó sana. Pero miren, hermanos, esto he estado meditando yo en estos días. Si Dios salva a una persona que ha cometido un crimen terrible, el que te estás imaginando tú, y viene aquí y dice, Dios me ha salvado y Jesús me ha perdonado, ¿nos alegraríamos? ¿Lo celebraríamos? ¿Le daríamos gloria a Dios por su misericordia? ¿O nos enojaríamos como se enojaron estos fariseos? ¡Qué fácil! Primero vaya a hacer su fechoría y ahora viene aquí y quiere que lo felicitemos. No. Está bien, pues si tú dices, está bien que digas, pero no quiero que te sientes enseguida de mí en la iglesia, ni que vayas a mi casa. Te habrá perdonado Dios, pero yo tengo mis dudas. O simplemente, pues dices que te has convertido. Vamos a esperar y vamos a ver si es cierto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos juzgando. ¿Acaso no tiene Jesús autoridad para perdonar a un homicida como David o como Pablo? Y hay crímenes igual de terribles. Y Cristo tiene autoridad para aplicar la ley conforme a su gracia. Porque Él vino a salvar a los pecadores. Y entre esa categoría de los pecadores entran no solamente nosotros, sino los que nosotros consideramos que son los peores, como aquellos con los que Jesús estaba comiendo en ese banquete que le ofrecieron. Cuidado, hermanos. Cuidado con ser como estos fariseos cuando nos demos cuenta que Jesús, en su autoridad como supremo juez,
dictó una sentencia de perdón con alguien que nosotros no podríamos perdonar. Ahora, déjeme tratar de terminar aquí con este pedazo en el versículo 12. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Les digo que Jesús era un enigma para ellos y también a veces es un enigma para nosotros. Jesús era un sanador. Dice que era uno que lo sanaban simplemente porque lo tocaban. Hacía cosas admirables. Y la gente lo seguía y lo buscaba, que era una muchedumbre, ¿verdad? Lo buscaban porque era sensacional andar con Jesús. Pero Lucas quiere que veamos a Jesús en toda esta complejidad misteriosa. Nuestro Salvador es extraordinario. Era un ser, un hombre extraordinario, vestido de un hombre ordinario. Entonces aquí tenemos a Jesús orando toda la noche. Quiere que veamos nosotros, antes de entrar en lo que siguen, que son el sermón del monte, donde Jesús enseña e instruye a estas multitudes que lo seguían, quiere que veamos a Jesús orando. Pero yo quiero hacerles la pregunta, ¿quiere que lo veamos como todo hombre que necesitaba orar para buscar dirección, porque no sabía qué hacer? ¿Quiere que lo veamos así, como es un hombre que dependía de Dios y que decía, Señor, dime, muéstrame quiénes son los 12 que yo de llamar para que sean mis apóstoles? ¿O quiere que lo veamos como todo Dios, que Él prefería pasar comunión con su Padre y pasar tiempo con el Espíritu Santo que estar dormido como hombre? ¿Cómo quiere Lucas que lo veamos? En el versículo 5:16 dice, con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. No quería estar con su Padre. Bueno, Jesús aquí se está revelando. Lucas nos está diciendo, vean a Jesús, vean quién era, vean su carácter, vean su identidad. Entonces, sabemos que Jesús es el vino nuevo, la buena noticia, la medicina de los pecadores. Entonces, Él viene como nuestro perfecto representante y está viviendo de una manera que nos muestra el modelo perfecto de lo que debe de ser un hombre santo entregado a servir a su Padre. O sea, Él está viviendo como el hombre perfecto. Y el hombre perfecto prefería pasar toda la noche orando con su Padre que que durmiendo. Entonces Él, como hijo de Dios, está mostrándonos
que vive en perfecta comunión con su Padre. O sea, nos está mostrando las dos cosas. Nos está mostrando a Cristo, todo hombre y todo Dios. Todo Dios porque prefiere la comunión con su Padre, y todo hombre porque su caminar siempre fue en una humilde dependencia de la dirección y el propósito que Dios le había encomendado. Entonces él venía como el Mesías con una misión. Y él estaba y testificaba que él simplemente hacía lo que le había sido encomendado. No solamente Lucas quiere que veamos quién es él, sino también quiere que veamos el carácter de Jesús, el cómo hacía las cosas, el cómo caminaba. Y caminaba en una dependencia humilde y obediente, pero siempre en una perfecta comunión con su Padre a través de la plenitud del Espíritu Santo en él. Aquí no está tanto el diciendo Jesús pasó toda la noche orando, y después de orar toda la noche, ¿verdad?, con la listota que tenía de discípulos, ¿a quién, Señor? ¿Escojo a Mateo o escojo al feo? ¿O al más feo? ¿A quién escojo, Señor? A Pedro, es medio cabezón, ¿qué hago con él? No. Él buscó comunión, él buscó humildad, él buscó dependencia. Y guiado por el Espíritu Santo, escogió a sus apóstoles. Ahora, ¿por qué eso es importante para nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros conocimos el Evangelio por medio de estos. Y estos que escogió, no escogió el top, los VIPs de Israel. ¿Ok? Escogió pecadores y pescadores que no sabían leer y escribir. Escogió gente peleonera. Escogió gente rebelde como ese celote. Escogió a gente como Judas, que hasta lo traicionó. Esos son los que escogió Jesús. Y por medio de ellos se cumplió su propósito. O sea que si Jesús andaba sanando y andaba con las muchedumbres, no era porque andaba queriendo ganar adeptos, porque al final todos lo abandonaron. Y estos 12 se fueron y se escondieron. Y uno hasta lo negó. Escogió lo que nosotros no habríamos escogido, porque él quería que lo que se llevara la atención no fuera el vaso, sino el vino nuevo que estaba en el vaso. Y a estos hombres les encomendó que llevaran a cabo su misión. Porque la obra que él vino a hacer, la vino a hacer en la cruz, no en las sanidades y las multitudes y en la multiplicación de los panes. Eso lo hacía porque tenía misericordia de las personas y no quería que se fueran a su casa caminando kilómetros sin haber comido nada durante el día. Porque si simplemente lo tocabas, salía poder de él para sanar, porque esa es su identidad, eso es lo que él era. Él es un Dios compasivo que viene a mostrar misericordia a los pecadores que no merecen nada. No era más que una ilustración de su ministerio como el Salvador y como el Mesías. Sanaba casi en automático Jesús, porque esa era su identidad. Él era el Salvador, pero esa no era su misión. La misión de Jesús era vida nueva para el pecador. Entonces dice que ellos lo buscaban porque sanaba, dice específicamente, la multitud procuraba tocarle porque de él salía un poder que a todos sanaba. Después les dijo, me buscan porque les di de comer. ¿Y Jesús a qué vino a darnos? ¿A qué vino a hacer? Él era la medicina. Él era la buena noticia. Él era el Salvador. Y nosotros a veces venimos igual que esta gente. Lo que queremos es alguien que venga a aliviarnos el parche. Queremos un Jesús que viene a darme lo que me falta, el hoyo que traigo.
Que ahora se usan los pantalones así todos rotos. Bueno, traemos el pantalón roto, queremos el parche. Jesús dice, yo no vine a darte pantalón, yo vine a darte un traje completamente nuevo. Y buscamos a Jesús para que nos alivie, para que nos ayude a lograr algo. Y si oramos toda la noche, no es para tener comunión con Él y disfrutarlo a Él. Oramos toda la noche y ayunamos para pedirle algo. Igual que las multitudes. Y en su misericordia el Señor, la gran mayoría de las veces, nos responde. Pero lo que Él vino a darnos es nuevo, es mejor y es mayor. Y derramó su sangre en la cruz, hermanos. No para aliviarnos, no para parcharnos, sino para dárnoslo todo. Darse Él a nosotros en tu vida, que lo tengas y lo ames y lo disfrutes y lo celebres por toda la eternidad. Cuando lo veas en toda su gloria y veas que te ha transformado y te ha glorificado de tal manera que ahora eres semejante a Él. Dice Pablo, dice Juan, y lo vas a ver cara a cara. Dice, porque vamos a ser como Él. Démonos cuenta lo que Cristo vino a traernos. Démonos cuenta que lo que necesitamos es más de Él. Mira, si tú estás batallando con tu pecado, si hay un área de pecado en tu vida que tú dices, no puedo con esto, y tú vas con Jesús, ¿verdad? Y lo que quieres es alivio de esos malestares o de esos tropiezos o esas dificultades. Cuando Jesús dijo, orad para que no caigas en tentación, no necesariamente estaba diciendo, o sea, la fórmula es correcta, ora para que venzas el pecado. Pero no es ora para que te quite el pecado. Estoy cada vez más convencido que es ora para que veas mi gloria, para que me disfrutes a mí. Y ese deleite haga ver tu pecado como una cosa despreciable para ti, para que lo deseches. Se nos olvida entonces que Jesús nos ama y que vino por ti, vino para rescatarte y para llevarte a su gloria. Vino para transformarte en alguien que se parezca y sea semejante a Él. Vino para que le conozcas plenamente y algún día le veas cara a cara. Él vino para llenar tu vida de su gloria, del vino nuevo que es Él. No le pidas al Señor que te alivie de tus problemas. Pídele que te transforme completamente en lo que Él quiere hacer y vino a hacer para tu vida. Pídele todo. Pídele, hazme como tú, Señor. Prepárame para tu gloria. Tú, Señor, eres mi regalo y yo vivo aquí para disfrutarte y celebrarte desde aquí a toda la eternidad.